Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los medios de prensa que se han sentido convocados por nosotros en un momento complejo, difícil, en el que tienen que desenvolver sus tareas, así que muchas gracias por haber venido a esta conferencia de prensa. Hoy por la mañana la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia se reunió en este mismo lugar, en el Salón Parodi, con el objeto de considerar y tratar el dictamen y el informe de investigación que en torno a las tareas de espionaje ilegal iniciamos hace más de un año, o aproximadamente un año. Ese informe y ese dictamen consta de alrededor de 400 páginas y resume un trabajo no solamente extenso en el tiempo, sino además muy fructífero en la cantidad de elementos que se fueron aportando para llegar a las conclusiones de las que vamos a hablar en unos instantes. Tomamos como fuente fundamentalmente de esta tarea de investigación que se le asignó a una subcomisión que integraron el diputado Tailade, el senador Martín Doñate y el diputado Cristian Ritondo. Por un lado, las investigaciones que la propia comisión encaró. En este sentido quiero resaltar que en el ámbito de la comisión bicameral se produjeron las primeras confesiones, no solamente declaraciones, sino confesiones de agentes de inteligencia que asumieron la responsabilidad y reconocieron la realización de tareas de inteligencia ilegal. Pero además de la recopilación que hicimos con la comisión y los elementos tanto testimoniales como documentales que reunimos, también hemos tomado como fuente las dos investigaciones que se llevaron adelante en el juzgado de Dolores a cargo en aquel entonces del doctor Ramos Padilla, una de ellas vinculadas a lo que ustedes conocen como el caso D'Alessio y la otra vinculada a lo que se pudo establecer en relación a lo que se denominan las agencias AMBA, o sea, las filiales que la AFI abrió en el Gran Buenos Aires. Y la otra fuente también a la que acudimos son las dos causas que se están todavía sustanciando en el juzgado de Loma de Zamora. El conjunto de esos elementos, la investigación propia, las confesiones obtenidas en la comisión, los documentos que fuimos reuniendo, más las investigaciones judiciales, nos permitieron llevar adelante una tarea que ensambló, todos estos elementos para dar construcción a lo que presentamos en este informe. La conclusión acerca de esta investigación es contundente en el sentido de que efectivamente en el periodo 2015-2019 no solamente se llevaron a la práctica tareas de espionaje ilegal, muchas de las cuales ustedes conocen incluso por información periodística, sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política. El informe lo titulamos El Estado Mafioso. ¿Por qué lo titulamos de esta manera? Porque una de las conclusiones a las que arribamos es que efectivamente en ese periodo, en el periodo 2015-2019, se montó un Estado paralelo, un Estado clandestino, un Estado secreto, como ustedes lo quieran denominar. En el sentido de que se estructuró, como decíamos recién, de modo sistemático, un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del propio Estado, usando los recursos del Estado, pero dejando de lado la estructura formal para establecer células paralelas
en cada uno de los organismos o ámbitos que concurrieron a esta tarea de espionaje ilegal. Uno de ellos, obviamente, la cabeza del sistema de espionaje ilegal, estaba en la propia AFI, en la Agencia Federal de Inteligencia. Apenas asumido el gobierno del expresidente Macri, desde allí se puso en marcha un mecanismo de reclutamiento de elementos, fundamentalmente de fuerzas de seguridad y particularmente de la policía de la ciudad, que significó el armado dentro de la AFI, dejando de lado lo que podríamos denominar la estructura profesional de la inteligencia, los equipos o las fuerzas de tareas que comenzaron a desarrollar las tareas de espionaje ilegal. Una de ellas, este famoso grupo conocido como el Super Mario Bros. En paralelo también se desarrollaban tareas de la misma naturaleza o grupos de la misma naturaleza en otros ámbitos, en el ámbito de la FIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal, en el ámbito de la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera, en el ámbito de migraciones, que hacía tareas de control de movimientos, entradas y salidas del país de personas, en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación, como está comprobado en este informe, con la AFI llevaba adelante las tareas de vigilancia y espionaje sobre lo que se denominaban los presos K, pero lo que es más grave aún todavía, sobre los abogados defensores que fueron escuchados, espiados y seguidos y grabados en el ámbito del penal de Seiza, incluso en el ámbito, digamos, de su actividad profesional. Esta cabeza de varias serpientes, que eran estos grupos paralelos que se iban estructurando dentro del Estado, reportaban en materia de inteligencia, de tareas de inteligencia, es decir, recolección de información, procesamiento de esa información, análisis de la información, distribución de la información, lo que son los pasos típicos de los procesos de inteligencia, los resumían en la cabeza de la Agencia Federal de Inteligencia, que era la que determinaba los blancos que eran objeto de estas tareas. Y a su vez la AFI, a través del titular, es decir, de Gustavo Arribas, operaba como polea de transmisión para llevar al vértice de esta organización ilegal, que era la mesa judicial, el conjunto de todas estas informaciones. Y en esa mesa judicial, presidida por el expresidente Macri, que se reunía con periodicidad, aproximadamente quincenalmente, se decidía el destino que iban a correr las personas o las organizaciones que eran espiadas a través de toda esta cadena que estamos describiendo. Es decir, era la que en última instancia actuaba en relación a cuál iba a ser el destino de esa información respecto a las personas o las organizaciones que caían en la mira de esta organización mafiosa. ¿Por qué insistimos mucho en esto de la organización mafiosa? Precisamente porque hablamos del Estado clandestino. ¿Por qué hablamos del Estado clandestino? Bueno, porque ustedes saben que una de las características propias de la mafia es tratar de transformar lo ilegal en legal. Es decir, darle a la ilegalidad visos de legalidad. Y efectivamente, por ejemplo, yendo de arriba hacia abajo, la mesa judicial no forma parte de ninguna estructura institucional del Estado, no es un organismo que está previsto en la Constitución Nacional o en las leyes de ministerios. Fue una organización que se estructuró para conducir esta política de persecución al margen de las estructuras del Estado. Del mismo modo que dentro de las estructuras del Estado, como el caso de la AFI, formaron estos grupos de tareas que actuaban como células paralelas, el grupo D'Alessio, el AMBA, en fin, todas estas organizaciones que se fueron desarrollando, el grupo Mario Bros, el grupo Argentina, el grupo Buenos Aires. Todo eso tenía una estructura típicamente mafiosa y también, como las mafias, tenía un objetivo, la extorsión, en este caso de naturaleza política y en algunos casos incluso también extorsión de naturaleza económica.
y también como parte de lo que ha sido la característica de las mafias en el mundo, tratar de influir sobre la opinión pública y sobre las personas. Esto es básicamente el desarrollo de la estructura que hemos podido determinar. Concretamente, hemos podido establecer que hubo espionaje sobre 308 personas. 308 ciudadanos argentinos fueron víctimas del espionaje ilegal. Esto lo tenemos absolutamente probado desde el punto de vista documental y a través de las confesiones de quienes admitieron tareas de espionaje ilegal. Algunos de ellos son personas o figuras públicas notorias, Cristina Kirchner y distintos dirigentes políticos. En el informe que nosotros tenemos no hacemos mención de las 308 personas por una razón obvia, porque las volveríamos a victimizar y las volveríamos a poner como blanco de estos espionajes políticos. Por supuesto, nos vamos a comunicar con todas estas personas para que sepan que han sido víctimas por parte de esta organización mafiosa de tareas de espionaje y de persecución. Y además de los 308 ciudadanos que está determinado que fueron víctimas de esta tarea, hay 170, escuchen bien, 170 organizaciones político-partidarias, gremiales, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, comedores comunitarios, organizaciones religiosas que también fueron objeto y blanco de esta tarea de espionaje ilegal y de persecución política. Esas organizaciones sí están mencionadas expresamente en el informe y por supuesto también no solamente están mencionadas en el informe, sino que van a recibir el material que nosotros hemos podido acumular a lo largo de esta tarea de investigación. Quiero por último también señalar que esta tarea de investigación nosotros la vamos a dar a conocer al Parlamento argentino, porque es nuestra obligación, somos una comisión bicameral, como ustedes saben, esta es una comisión integrada por senadores y diputados, ni siquiera es una comisión interna del Congreso argentino, nuestra misión está determinada por ley, somos una comisión creada por ley, por la Ley de Inteligencia 25.550, y lo más importante, en esta conclusión nosotros planteamos que el Congreso argentino, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, deben conformar una comisión bicameral para abordar una cuestión que escapa a nuestras facultades y a nuestras atribuciones. ¿Cuál es el hecho de que cuando avanzamos en la investigación nos tropezamos o nos encontramos que como parte de esta estructura mafiosa que comprometió diversos estamentos estatales han participado también fiscales, jueces, camaristas, probablemente miembros de la Corte, es decir, magistrados judiciales. Pero nosotros no podemos avanzar en ese terreno porque eso excede nuestras facultades. Nuestras facultades están vinculadas a las tareas de espionaje ilegal propiamente dichas. Y entonces le recomendamos al Senado y a la Cámara de Diputados que conforme una comisión parlamentaria, una comisión bicameral, a los efectos de estudiar y de analizar la conducta de estos magistrados judiciales, tomando en consideración que el Congreso argentino es el que dicta las leyes orgánicas del Poder Judicial y por lo tanto, como lo dijo el 1 de marzo el presidente Alberto Fernández en este Parlamento, tiene la facultad de llevar adelante el control cruzado, es decir, como el Parlamento es el autor o la génesis de las leyes orgánicas del Poder Judicial, tiene a su vez la obligación de velar porque estas leyes se cumplan dentro del marco del Estado de Derecho. La víctima de todo esto, además de quienes fueron víctimas en lo particular, ha sido el Estado de Derecho precisamente porque se arrasó con el principio de inocencia, se arrasó con los derechos y garantías de los ciudadanos que no tienen por qué ser espiados ni hostigados en su vida privada por su
identificación política, religiosa o de cualquier otro tipo, y nosotros creemos que es absolutamente imprescindible que se restablezca ese Estado de Derecho y se remueva de la estructura del Estado, si es que todavía quedan resabios, a esta organización mafiosa que se apropió de estos resortes para hostigar a la política en la Argentina, al sistema democrático, porque el objeto de esta organización mafiosa, de este Estado clandestino, fue precisamente el hostigamiento de la democracia. Bueno, muchísimas gracias y estamos abiertos, todos los que estamos aquí, a las preguntas que ustedes crean que deben llevar adelante. El dictamen de mayoría, como ocurre en cualquier otra comisión, lo firmamos los 8 representantes del Frente de Todos, pero debo sí decir que el sector de Juntos por el Cambio presentó un dictamen en minoría que de todas maneras no cuestionó el contenido de la investigación. No hubo en ningún momento una objeción a las conclusiones de esta investigación. Lo que hubo sí es una objeción de carácter procesal a las facultades que nosotros teníamos o tenemos respecto a la posibilidad de llevar adelante este tipo de investigaciones. Pero un dictamen que presentaron los representantes de Juntos por el Cambio, que eran en ese momento 3 representantes, porque no se conectaron los senadores Castillo y el senador Marino, que no participaron de la reunión. Pero en ningún momento el dictamen de minoría cuestionó el contenido, cuestionaron las facultades que nosotros tenemos en esta materia. Sí, nosotros le vamos a enviar a la justicia el dictamen final. De todas maneras, tengo que decirte que a lo largo de este año, de esta investigación, estuvimos en una permanente tarea de colaboración, de ida y vuelta con los juzgados que llevaban adelante las investigaciones referidas al espionaje ilegal. Cada vez que nosotros tomábamos declaración, por ejemplo, en el ámbito de la comisión, remitíamos al juez de la causa, muchas veces porque ellos mismos, los fiscales o los jueces, nos lo pedían, el material que nosotros obteníamos a través de estas declaraciones y confesiones explícitas, a la vez que nosotros muchas veces hemos pedido también elementos de las causas judiciales para que nos permitieran articular este rompecabezas y mostrar lo que hoy estamos mostrando, que es la existencia de este grupo mafioso que se apropió de las estructuras del Estado. Así que sí, efectivamente lo vamos a enviar. Pero lo más importante es el informe hacia el Parlamento, el informe institucional, donde reclamamos la creación de esta comisión bicameral. Diputado, buenas tardes. Sergio Gutiérrez, de Edición Calificada. También usted dijo que hay empresarios y políticos que no se podían dar algunos nombres. Hay periodistas también que fueron con esta persecución ilegal, y si también los estados, digamos, el Estado usaba la policía para los aprietes tanto telefónicos como personal por amedrentar a estas personas que fueron escuchadas. Gracias. Sí, por supuesto que hubo periodistas que fueron víctimas también de este espionaje ilegal, que fueron blancos del espionaje ilegal. Curiosamente, muchos de esos periodistas, o algunos de esos periodistas, no eran periodistas que se identificaban con la oposición de aquel entonces, también están incluidos. Algunos de ellos fueron periodistas oficialistas, como el caso, o por lo menos periodistas de medios que estaban cerca del oficialismo, como el caso de Carlos Pagni, que no solamente fue víctima del espionaje ilegal, sino que además fue víctima de una
tarea que tuvo como objetivo desacreditarlo y vincularlo a delitos horribles desde el punto de vista de lo que es la criminalidad. Fue víctima de una operación que se llamó la Operación Jaite, y también fue perseguido. Nosotros tenemos toda la secuencia fotográfica desde el momento en que se inicia un proceso de seguimiento del periodista Alconada Moon, desde la puerta de su casa en la ciudad de La Plata hasta su llegada a tribunales, porque nosotros tenemos un dictamen interactivo de todas estas acciones de espionaje, y hay, en el caso, por ejemplo, de este periodista de La Nación, que fue bastante poco defendido por su propio diario, tenemos lo que es el seguimiento de las puertas de su casa hasta los tribunales de Comodoro Pi, por parte de los agentes de la AFI, que además los que participaron en el seguimiento admitieron y reconocieron que eran ellos los que habían hecho ese seguimiento. Pero bueno, son muchos los periodistas, como son muchos los sindicalistas, como son muchos los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, reitero, algunos de renombre o notorios, y muchísimos otros que no lo son. Y está la nómina, pero reitero, no la vamos a publicar en el informe, salvo estas situaciones que todos conocemos porque tienen notoriedad. Pero la nómina abarca hombres y mujeres y jóvenes de todas las expresiones sociales, políticas. Bueno, y otro caso muy resonado es el caso del espionaje a los familiares de el Ara San Juan, de los que han fallecido en el accidente del Ara San Juan o en la tragedia del Ara San Juan. Hay fotos, tenemos las fotos en nuestro poder, que llevó adelante el espionaje de la base del AMBA de Mar del Plata, de todos y cada uno de los familiares que participaban de los actos de reclamo por la situación de sus familiares, etcétera. Así que todo esto está todo documentado. Sí, mi pregunta es para la diputada Blanca Osuna, sí, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior en aquel momento también debería tener sus responsabilidades en estas operaciones. ¿Qué nos puede decir acerca del accionar del entonces ministro Rogelio Frigerio en estas denuncias que tienen ustedes bien investigadas? La diputada Osuna va a contestar. No sé si... Ahí estamos. Bueno, gracias. En primer lugar, creo que esta tarde llegó a la comisión bicameral la información o el informe que desde la comisión se había solicitado a la Dirección Nacional de Migraciones, justamente porque a raíz de una denuncia expresada por la titular de esa dirección, la doctora Florencia Cariñano, donde se dio a conocer hechos que habían surgido de la tarea propia de esta dirección, donde se colegía que en el periodo donde el exministro Rogelio Frigerio estuvo a cargo de ese ministerio y además de la Dirección Nacional de Migraciones, se habían desarrollado una labor de seguimiento en los movimientos de entrada y salida del país de un conjunto de personas, y que esa labor no estaba justificada por ningún requerimiento judicial. Por el contrario, se había desarrollado un sistema de alertas a partir de un sistema de Camalcom, y que ese sistema de alerta había posibilitado esa acción que nosotros consideramos que no corresponde, que es ilegal, no tiene justificación alguna, y evidentemente, por un lado, hay una persona detenida por esta causa, sumada a otra también que tiene que ver con la mafia china y con movimientos migratorios de ciudadanos chinos que venían a asentarse en nuestro país. Así que esto que en este primer informe no figura, nosotros entendemos que la comisión bicameral que se constituirá a partir del dictamen que hemos aprobado esta mañana podrá considerar, analizar
Y una cuestión más que me parece importante. El diputado Moró, ante una pregunta, hizo referencia a un dictamen de minoría del bloque o la representación del bloque de Juntos por el Cambio. La objeción que se hizo en realidad estaba vinculada a cuestionar la labor, la entidad o las atribuciones de esta comisión bicameral. La comisión bicameral es de fiscalización y lo que nosotros hemos hecho justamente es poner en un análisis crítico, fiscalizar tareas que organismos de inteligencia y algunos que no eran de inteligencia habían desarrollado en un marco absolutamente ilegal o sin sostén y respaldo a la norma vigente en la Argentina en esta materia. Tiene la palabra el senador Parrilli, que quiere también hacer algunas consideraciones. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y también gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. En primer lugar, decir que lo que la comisión informa acá son los casos que se pudieron comprobar. Hay 307 personas, 308, 187 instituciones. Esto no quiere decir que sean todos, probablemente hayan sido mucho más los que han sido víctimas de este accionar mafioso por parte del anterior gobierno en la realización del espionaje que llevaron adelante. En segundo lugar, también decirles que esto no fue hecho porque nacieron malos o nacieron espías, o llegaron al gobierno con la intención de hacer este tipo de maldad. Esto lo hicieron para llevar adelante un plan económico de empobrecimiento de la gente, de despidos, de aumento de la tarifa del 3.000%, del endeudamiento brutal que se hizo al pueblo argentino, de la destrucción de la educación, de la destrucción de la salud, de la ciencia y la tecnología, de toda la tierra arrasada que dejó el gobierno de Mauricio Macri y todo su equipo el 10 de diciembre del 2019. Digo que esto hay que tenerlo presente porque si no pareciera como que esto fuera solamente una cuestión de espionaje político. No, miren, este espionaje político se llevó adelante y esta actitud mafioso para poder llevar adelante esas políticas, a los cuales se le agrega además también el fenomenal hecho de corrupción y de negocios tanto del presidente Macri como muchos de sus ministros llevaron adelante, desde los Panama Papers, el Correo, los parques eólicos, bueno, todos los hechos que están hoy surgiendo a la vista y que están comenzando a aparecer con toda claridad. Por otro lado, cuando nosotros al final decimos la necesidad de la creación de una comisión bicameral del Congreso para analizar la relación de estas actividades con jueces y magistrados, también lo hacemos teniendo presente el informe que poco antes de terminar su mandato, el 10 de diciembre del 2019, el noviembre del 2019, el relator especial de la independencia judicial de las Naciones Unidas, el peruano García Sayán, le elevó un informe al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Faurí, donde le mencionaba de que en los casos que él había analizado a raíz de una denuncia que habían hecho los organismos de derechos humanos de manipulación del Poder Judicial en desmedro de una persecución política, más de 30, 40 casos que habían analizado, el doctor Diego García Sayán entendía de que existía un plan de amedrentamiento estructurado y planificado para llevar adelante la extorsión a jueces y magistrados que cumplan con sentencias, con disposiciones judiciales de persecución a dirigentes políticos opositores. Por esto me parece importante que tengamos presente que no es solamente aquí que las víctimas, como dijo el diputado Moró, hemos sido algunas de las personas que hemos sido parte de esto, las 300, seguramente muchos más, sino la víctima de toda esta fue el pueblo argentino, que no solamente sufrió las consecuencias de esto, sino además sufrió las consecuencias de que esto se hizo para poder llevar adelante
ese plan de empobrecimiento, de tierra arrasada y de destrucción del Estado argentino y destrucción de las familias argentinas. Gracias. Sí, adelante. Sí, ¿qué alcance buscan que tenga la comisión bicameral que proponen crear? Bueno, esto es algo que tiene que determinar el Congreso al momento de crearla, pero es cierto que es muy importante que una comisión bicameral del Parlamento, en lo que se refiere al aspecto específico de la participación de sectores del Poder Judicial, tenga las facultades más amplias que en el marco de la Constitución se puedan materializar, porque nosotros a priori, reitero, hemos observado en la tarea de investigación que muchos magistrados, bueno, perdón, no muchos, que un puñado de magistrados, fundamentalmente aquellos que se refugian en Comodoro Pi, llevaron adelante tareas de común acuerdo con estos grupos de espionaje. Me parece, por ejemplo, que es ineludible llevar adelante un informe sobre el papel del presidente de la Corte, el doctor Rosenkrantz. Creo que no puede escapar, obviamente, a esta investigación la actuación de algunos fiscales y de la Procuración, incluso del procurador interino, y obviamente también de algunos jueces federales que se prestaron a estas maniobras de persecución y de hostigamiento a distintos sectores de la vida argentina. Sí. Supongo que todos saben que esto es público, está colgado en la página. Está colgado en la página, de la comisión, y todos ustedes pueden tener acceso a este informe que hemos hecho referencia y que fue hoy y el dictamen de comisión, tanto el dictamen de mayoría como también ahí el dictamen de minoría, también está colgado, y ahí se van a dar cuenta ustedes lo que decía el diputado Moró de las cuestiones meramente formales que ha hecho el dictamen de minoría. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, simplemente les quiero decir que esta información sensible, importante, esta tarea que hace muchísimos años el Parlamento argentino no llevaba a la práctica, yo creo que debemos retroceder varias décadas hacia atrás para que se conozca una tarea de esta naturaleza de investigación del Parlamento. La hemos llevado a la práctica por una tarea, por una misión esencial nuestra, que es el control democrático. Nosotros tenemos la obligación de controlar de modo tal de que el abuso del Estado no signifique la intromisión en la vida privada ni pública de los ciudadanos. Y vamos a continuar con esta misión que nos hemos impuesto. Este informe se lo vamos a elevar además al relator especial de Naciones Unidas, a la representación de la Organización de Estados Americanos, a Amnesty Internacional, a todos los organismos de derechos humanos, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a los rectores de las universidades nacionales, pidiéndole en particular que a su vez lo remitan a las facultades de Derecho, a los centros de estudiantes de Derecho, a los cuerpos de profesores. Es decir, creemos que este informe, reitero, tiene que ser el punto de quiebre de un Estado mafioso que efectivamente durante estos años renovó la guerra sucia por otros medios. Es decir, trató de suprimir, no físicamente, sino civil y políticamente a muchos argentinos, estigmatizándolos, haciéndole caer el peso del repudio de la opinión pública, organizando acciones tendientes a desprestigiar, a descalificar, a torturar psíquicamente. Acá en el informe también ustedes van a ver de qué manera utilizaron la prisión de familiares para forzar declaraciones de supuestos arrepentidos y qué participación específica tuvieron estos grupos de espías en esa tarea, de qué manera sobre hijos, sobre hermanos, sobre padres, sobre madres, actuaban de modo de generar falsos testimonios, falsos arrepentimientos. Es decir, fue una tarea desarrollada con una gran sistematicidad y con una gran perversidad. Aunque, por supuesto, como dijo muy bien el senador Parrilli, la perversidad era nada más que una de las características. El objetivo fue otro, que era someter al pueblo argentino. Bueno, muchísimas gracias.